Bueno, como les decía por el foro, les quise hacer un pequeño video explicando cómo hacer los ejercicios de el repaso que les dejé en línea. Son 3 pequeños ejercicios y estos son muy similares a los que ya hicimos en el laboratorio 6, pero como no todos se acuerdan de los comandos, voy a ir haciendo los diferentes comandos y voy explicando por qué hice ciertas cosas y cuáles son los argumentos de las funciones de los comandos que voy a usar. Entonces el primer ejercicio pide básicamente que grafiquemos dos funciones, las dos en el mismo gráfico, ya en un cierto intervalo de entre 0 y 2pi. La siguiente ya pide graficar una función un poco más complicada, tiene un punto donde se indetermina, porque es 1 partido por x, así que hay que graficarlo por el lado negativo, en un intervalo negativo, y también graficarlo por el lado positivo, que sabemos que en realidad no podemos calcular 1 partido por 0, ¿ya? Y en base a los gráficos vamos a ver alguna conclusión con respecto a x igual 0. Y la última también es muy similar, es en este caso seno de x partido por x, la definición de la función, y nos piden hablar acerca del comportamiento de la función cuando tiende a menos infinito o a más infinito. Ahora, ojo que MATLAB es un programa de cálculo numérico, así que en realidad vamos a tener que elegir un número y ver cómo es este comportamiento. No hay realmente una representación de el infinito y no podemos hacer cálculos con respecto a ese número, ¿ya? Pues no es un número, es un concepto. Ahora, para todos estos ejercicios, lo principal que hay que recordar es el tema de vectores. Recuerden que en realidad en MATLAB todo funciona en base a vectores y matrices. Entonces, lo primero que hay que hacer para crear poder calcular seno de x para x entre 0 y 2pi es generar un vector x donde tenga los valores entre 0 y 2pi, ¿ya? Ahora, en realidad, cuando yo quiero generar un vector, la manera más fácil de hacer esto es decir, por ejemplo, x va a ser el vector, por ejemplo, de 1 a 5, ¿ya? Recuerden que al finalizar un comando de MATLAB pueden poner el punto y coma para que en realidad no se vea el output hacia la pantalla, pero si lo omito, entonces va a mostrar la salida hacia la pantalla, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ocupan el operador de 2 puntos, siempre va a ser desde el punto inicial hasta el punto final, pasando de 1 en 1, ¿ya? O sea, si ustedes quieren generar un vector donde en realidad tengan algunos elementos intermedios que no sean diferencias de 1, deben agregar otro parámetro a esta notación de 2 puntos, indicando de cuánto es el paso entre un punto y otro. Por ejemplo, yo podría decir que hay un paso de 1/4, entonces esto va a generar un vector desde el valor 1 hasta el valor 5, pero los valores ahora ya no van a ser 1, 2, 3, 4, 5, sino que van a ser 1, 1/4, 1 1/2, 1 3/4, etc. ¿Ya? De hecho, lo voy a mostrar sin escaparlo para que vean los resultados en la pantalla, ¿ya? Entonces, fíjense que entonces da los resultados que les dije, o sea, el primer valor es un 1, el siguiente es 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, etc., hasta llegar al valor 5. Entonces, si yo quiero graficar esta función seno de x entre 0 y 2pi, en realidad lo que necesito hacer es generar este vector x, ya no entre 1 y 5, sino que entre 0 y 2pi. Ahora, ¿cómo hago pi? En realidad, antes de hacer eso, voy a mostrarles cómo ver el valor de la variable pi. Simplemente escriben la letra pi y van a ver que MATLAB nos retorna un valor de pi, ¿ya? Entonces ahora voy a modificar este comando. El intervalo tiene que ser entre 0 y 2pi. Aquí un típico error es que las personas escriben 2pi tal como se ve ahí. En realidad el computador no sabe cómo interpretar esto porque es un número mezclado con letras y parece el nombre de algo, pero no es un nombre de algo. En realidad, recuerden que aquí ustedes tienen que poner las multiplicaciones, ¿ya? O sea, esto es 2 por pi. Los espacios no son necesarios, yo solamente a veces los incluyo para mejorar la legibilidad. Lo otro es que tienen que elegir de cuánto va a ser el paso entre un punto y otro, ¿ya? Dado que quiero que la curva se vea bastante, ¿cómo se llama? Sin mucho ángulo, por ejemplo, ¿no? Porque si calculo pocos puntos, en realidad se ve bien angulada esta función, cuando en realidad queremos algo que sea bastante más smooth. Entonces lo que voy a hacer es cambiar este valor por un valor menor, por ejemplo 0, 0, 1. Entonces el primer valor de ese vector x va a ser 0,
el segundo va a ser 001, después 002, 003, etc. Pero dado que no quiero mostrar todos estos valores, voy a poner un punto y coma al final para que no me los muestre todo, ¿ya? Pero fíjense que entonces acá arriba ahora X es un vector y en realidad es un vector de 6284 doubles, que en este caso significan números reales, así los llamamos en el computador, ¿ya? Entonces ahora tengo este vector X entre 0 y 2pi. Entonces ahora quiero calcular seno de X, ¿ya? Y de hecho aquí me hacen un hint. En realidad la función en español se llama sen, pero en inglés se llama sen. Así que en realidad si yo directamente digo, por ejemplo, y va a ser igual al seno de X, lo que hace esto en el caso de MATLAB es tomar la función seno y aplicarla a cada elemento del vector X, ¿ya? O sea, por ejemplo, voy a poner un punto y coma y fíjense entonces que ahora tengo acá arriba en el workspace dos variables, el X que había calculado recién, y ahora tengo un nuevo vector Y y fíjense que tienen las mismas dimensiones que el vector X, ¿ya? Porque fue tomar el vector X y aplicar la función seno a cada elemento del vector X, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer un plot de X, Y para mostrar el gráfico de esta función, ¿ya? Porque así por el eje X estoy mostrando el valor de los valores del eje X son en realidad los valores de las coordenadas X de los puntos que quiero mostrar, y los valores del vector Y son las componentes según el eje Y, ¿ya? Ahora recuerden que en realidad cuando ustedes hacen plot siempre aparece una nueva ventanita donde se muestran los plots que ustedes están generando, y fíjense entonces que acá se ve la curva de seno de X entre 0 y 2pi, que es un poco más de 6, ¿ya? Entonces ahora voy a hacer exactamente lo mismo usando el mismo valor de X. Voy a calcular coseno de X, ¿ya? Ojo que aquí ahora estoy creando un nuevo vector, así que le puse otro nombre y vamos a llamarlo coseno de X, ¿ya? O sea, en realidad estamos calculando el coseno del vector X y asignando todo eso en una variable que se llama I2. Así que lo que debería pasar acá es que aquí va a aparecer una variable I2 y también va a ser de 1 por 6284 valores, ¿ya? Y efectivamente eso es lo que veo acá arriba. Y ahora yo puedo hacer un plot de X, pero ahora con I2 para mostrar los valores del coseno de X, ¿ya? Y veamos qué pasa en nuestro gráfico. Fíjense que ahora el gráfico cambió completamente, porque ahora ya no está mostrando el seno de X, sino que está mostrando el coseno de X, ¿ya? Pero si volvemos al enunciado, nos están pidiendo que en realidad sobrepongamos las dos curvas, que se vean las dos al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, para poder hacer este tipo de cosas en MATLAB, en realidad lo que tienen que decir es, una vez que hicieron un gráfico, en este caso tenemos el gráfico del coseno, ¿ya? Ahora lo que voy a decir es hold on, espera, ¿ya? Le vamos a decir al MATLAB que espere, y lo que yo grafique a continuación va a quedar sobre la misma ventanita. De hecho, vamos aquí a poner nomás que esto siempre esté mostrado por encima para no tener que estar haciendo clic para que la siga mostrando, ¿ya? Entonces, ahora voy a hacer el otro plot, ya tengo el plot de I2, que es el de coseno, así que me falta el plot de I, que es el de seno. Así que volviendo arriba en mi historia puedo encontrar el comando correcto, y fíjense entonces que ahora apareció un segundo gráfico en la ventana de los gráficos. La línea azul representa el coseno de X, la línea roja representa el seno de X, ¿ya? Y para poder liberar la ventana de dibujo pongo hold off, ¿ya? Eso lo que le dice a MATLAB es que ya no me interesa guardar o trabajar sobre este gráfico, y la siguiente vez que use el comando plot va a graficar encima de eso y va a borrar este gráfico. O sea, por ejemplo, si ahora vuelvo a hacer un plot de X, Y, fíjense que entonces ahora el gráfico azul es el del seno, porque es el primer gráfico que aparece en esta figura, y se eliminaron todas las otras líneas, ¿ya? Entonces, problemas típicos que veo cuando están tratando de crear este tipo de gráficos, ¿ya? Algo que vi mucho hoy día es que, por ejemplo, los alumnos a veces tratan de definir la función como f de x va a ser igual a, por ejemplo, el seno de x, ¿ya?
porque de esa forma se parece mucho a la definición de las funciones que se ve acá en pantalla, en el enunciado, ¿ya? El problema con hacer esto es que en realidad esto no significa exactamente lo mismo que significa en MATLAB, que es lo que significa en el enunciado, ¿ya? Acá hay que recordar que en realidad si ustedes están usando paréntesis acá, están diciendo que o f es una función y están llamando la función sobre un parámetro x, pero eso aquí no es exactamente lo correcto, porque en realidad las funciones uno las llama a este lado del igual, ¿ya? No al otro lado. Entonces en este caso lo que MATLAB va a creer, lo que ustedes quieren hacer es que f es un vector que ustedes están definiendo, y entonces quieren definir f en las posiciones de acuerdo a los valores de x, ¿ya? Ahora esto funciona a veces. ¿Y por qué funciona a veces? Porque bueno, a veces el vector coincide justo con los valores de las posiciones de un vector. O sea, el vector x podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y ahí esto funcionaría, ¿ya? De hecho, hemos hecho cosas como esa en el laboratorio 6. En este caso, como x tiene los valores 0, 001, 002, 003, etc., esto no va a funcionar, va a tirar un error, porque en realidad no puedes definir el vector f en la posición 00, en realidad no puedes ni siquiera definir en la posición 0, los vectores en MATLAB parten en la posición 1, no existe la posición 001, no existe la posición 002, etc. Así que esto, si yo ahora lo trato de ejecutar, va a producir un error, y justamente el error que dice en rojo es que los índices de un vector tienen que ser enteros positivos, real, o tienen que ser lógicos, y ya eso, lo de lógico, va a quedar para el laboratorio 7, ¿ya? Entonces, con eso tenemos resuelto el problema 1, ¿ya? El problema 2 en realidad es bien parecido, ¿ya? En realidad aquí la diferencia es que la función, como les decía, 1 partido por x no es continua, porque tiene ese punto x igual 0 donde algo tiene que pasar, y lo que queremos ver es qué pasa con la función en torno a ese punto, ¿ya? Entonces vamos a graficar la función para un intervalo negativo muy cercano a 0 y para un intervalo positivo también muy cercano a 0, y vamos a ver qué pasa. Entonces primero lo que tengo que hacer es generar ese vector, aquí de nuevo eligiendo algún paso que me permita tener un dibujo más o menos bonito de mi curva, y vamos a ver cómo hacer eso. Entonces, recuerden aquí, para poder, la idea no es pisar los cálculos entre uno y otro, así que voy a definir otro vector, un vector x2, porque este es para la pregunta 2, y además voy a definir, voy a ponerle un sufijo para indicar que este es del intervalo negativo, ¿ya? Porque así yo sé que este es el x que yo generé para la pregunta 2 y en el lado negativo, ¿ya? Entonces este va a ser entre el menos 100, ¿ya?, y el menos 0,001, ¿ya?, que ese es el intervalo inicial final, o sea, los dos bordes del intervalo. Pero recuerden que siempre tienen que entonces al medio poner el valor del salto, que en este caso va a ser igual que en el anterior, 001. No es necesario que sea tan chico, ¿ya? Y vamos a poner el punto y coma para que eso no me salga en pantalla. Entonces, ahora tengo que calcular este f de x, que es 1 partido por x, y como les dije, en realidad no es que vaya a ser f de x, sino que simplemente me estamos calculando un vector. Por ejemplo, en este caso le voy a poner que es fnec, que es f en el lado negativo, ¿ya? Y esto va a ser 1 dividido por el vector que generé en la parte anterior. Ahora, esto, si ustedes lo ponen de esta forma, recuerden que esto va a producir un error, ¿ya? Porque en realidad, como MATLAB está pensado para vectores y matrices, si ustedes están haciendo aquí una división, en realidad lo que cree MATLAB es que ustedes quieren hacer división de matrices, ¿ya? Lo mismo pasaría si, por ejemplo, yo hiciera esto, donde en realidad MATLAB asume que quieren multiplicar matrices, ahora, o vectores. Esto es un vector, pero esto no es un vector, ¿ya? Así que en realidad, si yo trato de hacer esta multiplicación o esta división, va a tirar un error, porque estoy tratando de hacer multiplicación o división de matrices con una matriz y un escalar. De hecho, si oprimo Enter ahora, van a ver que esto produce un error. De hecho, dice, hay un error usando la división porque no coinciden las dimensiones de las matrices. Una cosa es un vector de 1 por 1 y el otro es un vector de 1 por
¿cuánto es acá abajo? Acá arriba, el 1 por 100.000, ¿ya? Entonces, en este caso lo que deben hacer es decir, lo que pasa es que yo no quiero hacer división de matrices, lo que yo quiero hacer es 1 partido por el primer valor de x2neg, 1 partido por el segundo valor de x2neg, etc. Y para poder hacer eso, en realidad tienen que usar las operaciones punto, ¿ya? Que fueron unas operaciones que vimos en el laboratorio 6, donde le están diciendo a MATLAB que esto no es división o multiplicación de matrices, sino que quieren hacer la división o multiplicación componente a componente, ¿ya? Entonces, en este caso, definí valores negativos, y si hago entonces ahora el plot de el x2neg, recuerden los valores sub un x y los valores sub un y que están en este vector fneg, ¿ya? Vamos a tener una nueva curva y parece que no pasó nada, ¿ya? Lo que pasa es que en este caso MATLAB siempre trata de generar en forma automática los valores de los ejes, ¿ya? Y si yo aquí oprimo el más y empiezo a hacer zoom en mi función, van a ir viendo que a medida que yo hago zoom hacia la función que grafiqué, fíjense que ahora el eje ya no es de menos 100 hasta 0, sino que en realidad es de menos 1,5 hasta 0. Veo que en realidad hay una curva bastante curvosa, pero en realidad si yo hago el zoom out mucho hacia lo que tenía originalmente, se pierde un poco esa curva porque queda sobrepuesta a los ejes, ¿ya? Así que por eso a veces el gráfico que se genera no es el que ustedes esperan, ¿ya? Porque simplemente es un tema de hacer zoom in o zoom out del dibujo. Y para completar el ejercicio, porque ese es el lado negativo, tenemos desde menos algo hasta 0, ¿ya? Pero nos falta graficar el lado positivo, así que ahora eso es bastante simple, muy parecido. Voy a generar un segundo vector con los valores de x positivo, entonces este va a ser desde 0,001, va a ser simétrico, con un salto de 0,01 hasta el valor de 100 positivo, y vamos a generar ahora f en el lado positivo, que va a ser 1 partido por, recuerden usar la operación punto, x2 positivo, ¿ya? Y si quiero graficarlo en el mismo gráfico, tengo que recordar usar el hold on, ¿ya? Y ahora puedo hacer un plot de, ¿cómo se llama? x2 positivo, ¿ya? Con f positivo, ¿ya? Y ahora parece que de nuevo no pasó nada, pero obviamente es el tema del zoom, así que vamos a hacer zoom out un poco, vamos a mover aquí el gráfico también, hay una operación de manito que me permite moverme, y ahí puedo hacer zoom hacia afuera y aquí mover, y fíjense que a medida que hago zoom out y vuelvo a los ejes originales, en realidad parece que si tuviera dos curvas muy duras, muy anguladas, pero a medida que voy haciendo zoom en vista gráfico, me doy cuenta que en realidad MATLAB, ya, espera, aquí hay que tener paciencia, la herramienta no es tan ahí hice zoom y ahora lo voy a correr ahí. Entonces fíjense ahí que en realidad hice un poco demasiado zoom ahí, un poco ahí sí. Ahí se nota un poco mejor el gráfico, ¿ya? En realidad, volviendo a al eje del menos 1,5, 1,5, ahí se ve bastante bien qué pasa con la curva. O sea, en realidad, 1 partido por x, por el lado negativo, se va hacia ¿cómo se llama? Menos infinito hacia abajo, mientras que por el lado positivo, este calado está tirándose también a... Aquí hay el infinito y allá abajo no me acuerdo lo que pasa. Creo que se tiende a 0, ¿ya? Entonces, con eso ya tenemos la segunda pregunta. La tercera en realidad es muy similar. Ahora tengo que hacer seno de x partido por x entre menos infinito y más infinito. Bueno, antes de tirar unos números muy grandes, en realidad lo que voy a hacer es tomar estos mismos valores de x2neg y de xpos, ¿ya? Lo que sí voy a hacer un hold off para limpiar, para soltar el ambiente gráfico, y directamente puedo calcular unos nuevos unos nuevos vectores. Por ejemplo, voy a generar un vector que se llama gneg para la tercera pregunta, y esta entonces va a ser el seno de x2neg,
porque son los números negativos, ya estamos en el intervalo negativo, y tengo que dividirlo por x2 neg, ¿ya? Y puedo hacer exactamente lo mismo para generar la curva en el lado positivo. Aquí, cuando hacen este tipo de cosas, cuidado con hacer correctamente los reemplazos en todas partes. Y ahora ya puedo hacer los plots correspondientes. Entonces vamos a hacer un plot de x2 neg con g neg. Como ya hice el hold off, entonces esto se resetea, vuelve los ejes que está calculado para esta función, que son entre menos 100 y 0, y entre menos 0,4 y 1, ¿ya? Y ahora de nuevo voy a hacer mi hold on, y puedo hacer el plot correspondiente del lado positivo, y vemos que en realidad nos queda esa curva, ¿ya? Y en este caso ya no tuve que hacer zoom in, zoom out, porque en realidad los dos lados son simétricos y calzan bastante bien dentro de los límites generados automáticamente, ¿ya? Y en realidad no necesito calcularlo mucho para números más grandes, como más o menos obvio a qué tiende esta función cuando x es menos infinito o más infinito, ¿ya? O sea, en ambos casos parece que está tendiendo a 0. Igual habría que hacerlo con límites con números más grandes para comprobar eso. Y en el caso de esta discontinuidad que había en x igual 0, que recuerden que aquí estamos calculando seno de x partido por x, en este caso vemos que entonces por los dos lados se acerca, hay una convergencia hacia el valor de 1, ¿ya? Entonces, bueno, con eso terminamos esta pequeña guía de repaso. Revisen estos comandos. Lo más importante es saber cómo generar un vector en base a un punto inicial, punto final, con un cierto paso. También es importante saber, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una división entre matrices y una división componente a componente. Es muy importante saber cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Y por último, saber cómo hacer gráficos de funciones, especialmente tratar de graficar dos cosas en un mismo ventana de gráfico, ¿ya? Y recuerden que siempre que hacen un gráfico, siempre pueden hacer file y pueden, por ejemplo, hacer el save as para guardar sus gráficos. Se puede usarlos en informes. Siempre recuerden, eso sí, usen algún formato que pueda ser leído por ejemplo, PNG, ¿ya? Entonces ahí me lo va a guardar en alguna parte en mis directorios, ¿ya? Así que ahí pueden guardar sus gráficos y usarlos dentro de informes, ¿ya? Bueno, con eso ojalá les haya resuelto las dudas. Cualquier otra duda pónganla por el foro y iré respondiendo a medida que pueda. Y nos vemos entonces el 9 de julio, si no me equivoco. Deja comprobar eso. El 2 de julio es feriado, así que el 9 de julio nos vemos para el laboratorio 7 de MATLAB, ¿ya? Bueno, chao.